Los gobiernos, durante la Primera Guerra Mundial, temían una cosa casi tanto como la derrota militar: la revolución. En 1917, con la victoria esquiva en el campo de batalla y la moral debilitada, ambos bandos esperaban derrotar al enemigo desde dentro. Las huelgas y el malestar eran chispas que podrían convertirse en una revolución, transformando la guerra. Primera Guerra Mundial. Revolución. Imágenes rodadas en 1917 de uno de los sueños más descabellados de Alemania convirtiéndose en realidad. Las tropas rusas dejaron de luchar en el frente oriental. Fue muy gracioso ver a nuestros ivanes saludando a los alemanes. Estos dieron a nuestros muchachos vino y cigarrillos, y ellos les dieron pan a los alemanes. Uno de los alemanes tenía una cámara. Nos dijo que nos pusiéramos en fila y sacó unas fotos. Más tarde, el fotógrafo les dijo a los muchachos que fueran a buscar las fotos. A los gobiernos les preocupaba controlar el cansancio de la guerra y evitar que el descontento se convirtiera en motines y que estos acabaran en una revolución. Los gobiernos se dieron cuenta de que si le daban la vuelta al problema, ello les ofrecía una asombrosa oportunidad. ¿Y si se pudiera aprovechar el malestar, apaciguándolo en el propio país y alentándolo entre el enemigo? En El Cairo y en Dublín, en Petrogrado y Zúrich, los aliados y los alemanes pusieron a trabajar a sus agentes para explotar el malestar y fomentar la revolución. El gran premio era que todo un pueblo se rebelara contra sus líderes, apartándolo así de la guerra. En Rusia, los alemanes lo consiguieron. Apoyaron a los bolcheviques para promover una revolución espontánea. En 1917, Rusia estaba cansada de la guerra. Grandes pérdidas, un pobre liderazgo y corrupción, más la pesadilla de la logística de un frente de casi 1.500 kilómetros, dejó agotado a su ejército. No sé si el sueño ruso de destruir a Alemania llegará a ser realidad. Probablemente no. No tenemos nada con que pelear, ni fusiles, ni morteros, ni explosivos, ni botas, ni abrigos. Nada. Pero increíblemente, el ejército ruso mantuvo sus líneas. Fue el frente doméstico el primero en desmoronarse. En Petrogrado, San Petersburgo en la actualidad, la capital de Rusia y su centro industrial, reinaba el descontento. Sus fábricas estaban llenas de obreros con poco que comer y sin un hogar digno. La manifestación del 8 de marzo de 1917 empezó de forma pacífica. Era un día soleado y frío, y la gente estaba de un humor excelente. Cantaban la marsellesa y pedían pan.
Pero el zar ordenó que se disolviera la manifestación. En la playa Namenskaya, en el corazón de Petrogrado, empezó la matanza. El sargento Sergei Kirpichnikov estaba allí. El alférez le ordenó al corneta que tocara 3 toques. Luego ordenó: fusiles, preparados, apunten, fuego. Todo el mundo se echó a correr. Un hombre cayó abatido. Una mujer se desplomó. Murieron más de 50 civiles. La masacre obligó a los soldados de Petrogrado a elegir a quién defender, al pueblo o al zar. En los barracones, Sergei Kirpichnikov habló con sus camaradas. Es mejor morir con honor que obedecer más órdenes de dispararle a la gente. Nuestros padres, madres, hermanas, hermanos y novias están pidiendo pan. ¿Vamos a matarles? Mataron al oficial de guardia y salieron a la calle uniéndose a los manifestantes y obreros. Arthur Ransom, periodista británico, telegrafió a su oficina en Londres. Unas 200 personas muertas. Stop. Jefe policía local muerto. Stop. Definitivamente ha empezado la revolución. Las tropas buscaron apoyo en los barracones y las fábricas. Tomaron el centro de la ciudad, levantaron barricadas, ocuparon las estaciones del ferrocarril y la central de teléfonos. El agregado militar británico, Sir Alfred Knox, se encontraba en la administración de artillería cuando el edificio fue atacado. Se acercó la desordenada soldadesca, todos armados, muchos de ellos con banderas rojas en la punta de la bayoneta. Pronto oímos cómo las ventanas se rompían y echaban la puerta abajo y el ruido de disparos. La mayoría de los oficiales salían del departamento por la puerta trasera. En unos pocos días, el régimen del zar se estaba tambaleando. Ha empezado la revolución. ¡Qué felicidad! Por fin ha sido destruida la maldita autocracia. Los soldados han salido a la calle. Los oficiales permanecen ocultos. Todo es tan inesperado y los hechos se suceden a gran velocidad. Todos estamos locos de alegría. Los soldados que llegaron a la ciudad para restaurar el control se unieron a los revolucionarios. El zar se vio obligado a abdicar y en el Palacio Taurina se formó un gobierno provisional. Los nuevos gobernantes de Rusia tenían mucho trabajo: dirigir una guerra mientras controlaban la revolución. Alemania esperaba aprovecharse de las revueltas en Rusia. Y los aliados de Rusia, Gran Bretaña y Francia, cruzaban los dedos. También habían experimentado el descontento de los obreros. En marzo de 1916, los londinenses se reunieron en Tower Hill para protestar contra el servicio militar obligatorio. También había oposición en Escocia, inspirada por los encendidos discursos del líder sindical Willie Gallagher. Miles de nuestros compatriotas han sacrificado su vida luchando contra el mismo prusianismo que ahora se proponen imponer aquí. Obreros del Clyde, debéis prepararos para la acción. Cuando este odioso enemigo de la libertad levante la cabeza, debéis atacar a muerte. Obreros manifestándose por Whitehall en demanda de mejores salarios y precios más bajos. Entre 1915 y 1918 se perdieron en Gran Bretaña unos 17 millones de días laborables debido a las huelgas.
En el sur de Gales, los mineros se declararon en huelga, los maquinistas en Coventry, Sheffield y Manchester, y los obreros de los astilleros en Teesside, Tyneside y del Clyde. El ejército mantenía 200.000 soldados en Gran Bretaña para evitar una invasión y un levantamiento civil. Pero David Lloyd George, como ministro de Armamento y luego como primer ministro, prefería ceder ante los huelguistas que aplastarlos. Padre de las pensiones estatales y de los planes de seguridad social, Lloyd George obtuvo el apoyo de la clase obrera. Se valió de las concesiones en vez de la confrontación para mantener la producción industrial. Los negociadores con los sindicatos recibieron estrictas instrucciones. Si una huelga parece inevitable, deben concederse todas las demandas. Pero mientras Gran Bretaña mantenía controlado el descontento, Francia era incapaz de conseguirlo. Durante la Primera Guerra Mundial, París vivió bajo la sombra de una invasión alemana. Pero después de 3 inviernos de combates, la estabilidad de Francia se vio minada por una ola de paros y protestas. Muchos de los disidentes eran mujeres a las que no se podía intimidar con la amenaza del servicio militar. En París se queja todo el mundo. La gente está en huelga por la subida de precios y la falta de combustible. ¿Acaso no pueden oír el estruendo de la revolución? Estas revueltas están justificadas, porque mientras la gente trabaja hasta matarse para malvivir, los jefes y los grandes industriales están engordando en un tiempo récord. Y lo único que nosotros podemos hacer es sonreír y resignarnos. Estas ideas llegaron al frente, pero lo que empujó al ejército francés a amotinarse en 1917 fue una historia de batallas mal planeadas y peor dirigidas. El golpe final fue un fatídico ataque orquestado por el propio comandante en jefe, el general Robert George Nivelle. Solo la ofensiva puede llevarnos a la victoria. La defensa lleva a la derrota y a la humillación. El 16 de abril de 1917, Nivelle ordenó a más de 1 millón de franceses atacar una cresta fuertemente defendida por los alemanes conocida como Chemin des Dames. Después de tomar por asalto dicha cresta, Nivelle esperaba que sus soldados se abrieran camino por 10 kilómetros de defensas alemanas. Encontramos un bosque de alambradas. Las ametralladoras aparecían por todas partes. Había trampas de todo tipo. Las barreras eran infranqueables. $40.000 franceses murieron en los primeros días, pero Nivelle ordenó que el ataque continuara. El 5 de mayo, las bajas eran de 150.000 hombres. Luego, los hombres reaccionaron. Soy uno de los más activos repartiendo propaganda. Sé que me juego la vida, pero por este medio tal vez la salve. Cariño, di conmigo. Abajo la guerra que nos separa y viva la revolución que al traer la paz nos unirá de nuevo. Te amo y no quiero morir. El pueblo de Quevre, a 30 kilómetros al sur de Chemin des Dames.
El alcalde observaba lo que ocurría cuando el regimiento de infantería 370 recibió la orden de ir al frente. Los soldados entraron en el pueblo gritando con rabia, disparando los fusiles y cantando la Internacional. Por la mañana formaron columnas y se dirigieron al bosque. En junio de 1917 estaba afectado la mitad del ejército francés. Los hombres se negaban a volver a las trincheras. Parecíamos absolutamente indefensos. Llegaban noticias de todos los sectores del frente comunicando que algunos regimientos se negaban a volver a las trincheras. El más humilde ataque alemán habría sido suficiente para derribar nuestro castillo de naipes y facilitar la entrada del enemigo en París. Pero los alemanes no tenían ni idea del motín de los franceses. Fue un absoluto fracaso de la inteligencia. Cuatro días después del motín, las tropas de Quevre se entregaron en un pueblo cercano. Emergieron del bosque en perfecta formación, en columnas de A4, con los uniformes impecables. Las acciones de los soldados franceses se asemejaban más a una huelga que a un motín. Obtuvieron importantes concesiones, mejoras en los permisos, más periodos de descansos y mejores condiciones sanitarias. Lo único que queríamos es que el gobierno nos prestara atención, que entendiera que somos hombres y no bestias destinadas al matadero. Nivelle fue destituido. Su sustituto, el general Philippe Pétain, cambió la estrategia francesa haciendo de la defensa el orden del día. Los hombres recibían adoctrinamiento patriótico y les recordaban por qué luchaban. Pero Pétain también sabía que debía restablecer la disciplina. La táctica fue ejecutar a unos pocos, pero obligar a miles a observarlo. Fotografías tomadas secretamente en una ejecución militar francesa. Un hombre es atado a un poste. Se da la orden de disparar. Los soldados desfilan ante el cadáver. Louis Flourac fue uno de los 49 soldados ejecutados. Sus compañeros lo fusilaron aquí, en Chacris. Algunos de ellos odiaban lo que tenían que hacer. Todos los días veo la muerte en las trincheras, pero esto es diferente. Soy un hombre que le ha disparado a sus amigos. Los soldados italianos también estaban cansados de la guerra. Pero a diferencia de los franceses, el alto mando italiano veía que la única forma de mantener la moral era el castigo. El jefe del Estado Mayor, el general Cadorna, era despiadado. Todo soldado debe estar convencido del hecho de que su superior tiene el sagrado deber de fusilar inmediatamente a los cobardes y recalcitrantes. El puño de hierro de Cadorna llevó al descontento general. Durante meses estuvo latente bajo la superficie hasta la batalla de Caporetto, en octubre de 1917. El ejército italiano fue atacado aquí, en el valle del río Isonzo, por un ejército formado por austrohúngaros y alemanes. La resistencia en el ejército tomó diversas formas. Los italianos no se negaron abiertamente a luchar, se limitaban a rendirse en masa ante el enemigo. Al amanecer estábamos rodeados y los alemanes por fin nos hicieron a todos prisioneros. Estábamos contentos porque habíamos salvado la vida. Adiós Italia, adiós familia.
Ahora estoy en manos de los alemanes. Un joven teniente del Alper Corps, Erwin Rommel, tomó a más de 1000 italianos prisioneros sin disparar un solo tiro. Los soldados tiraron las armas y corrieron hacia mí. En un instante estuve rodeado por soldados italianos que me llevaron en hombros. ¡Viva Alemania!, sonó de 1000 gargantas. A un oficial italiano que dudaba le dispararon sus propios hombres. Para los italianos que estaban en el monte Mizli, la guerra había terminado. Gritaban de alegría. Escribo estas líneas a las 11 de la noche, instalado cómodamente en el comedor de oficiales italiano. Hay una gran cantidad de deliciosos vinos que estamos acabando en un tiempo récord, por lo que espero que no se produzca un contraataque. Hemos capturado ametralladoras, artillería pesada y armas personales. Armas de gran calidad, pero que no parecen haber sido muy utilizadas. Unos 300.000 soldados italianos se rindieron en el invierno de 1917. Y casi el mismo número se retiraron por estos senderos montañosos junto con los civiles que huían. Pasaban con las manos metidas en los bolsillos. Cuando les preguntaban, todos decían que se retiraban porque así se lo habían ordenado. ¿Quién se lo había ordenado? Nadie lo sabía. El que tenían al lado. ¡Qué imagen tan terrible y desgarradora era! Las pobres mujeres con sus hijos pequeños entre sus brazos, avanzando hacia Italia para salvar la vida. El alto mando italiano sustituyó al general Cadorna y recuperó el control suavizando la disciplina y haciendo concesiones a los soldados como habían hecho los franceses. Pero el precio del malestar fue muy alto. La fuerza combativa del ejército italiano se había visto reducida a la mitad. Y mientras los gobiernos se enfrentaban a las revueltas domésticas, también promocionaban los disturbios en los otros países. Gran Bretaña había estado conspirando para desestabilizar al Imperio Otomano desde los comienzos de la guerra. La Turquía otomana era el aliado de Alemania en Oriente Medio. Su imperio se extendía por Arabia hasta la región de Hejaz, una vasta zona desértica que incluía las ciudades santas de Medina y la Meca. Su pérdida minaría seriamente la posición de los turcos en el mundo musulmán y reforzaría la de Gran Bretaña. Los británicos acudieron a los árabes de Hejaz, mostrándoles la zanahoria de la independencia si se levantaban contra sus amos turcos. Si la nación árabe ayuda a Inglaterra en esta guerra que Turquía nos ha obligado a emprender, Inglaterra garantizará que no habrá ninguna intervención interna en Arabia y que les daremos a los árabes la ayuda necesaria contra cualquier agresión extranjera. La idea de que Gran Bretaña apoyara la independencia de Arabia preocupaba al Departamento de Asuntos Indios. Un Estado árabe fuerte podría ser más peligroso para la cristiandad que un Estado otomano fuerte, y la política de Lord Kitchener de destruir un Estado islámico con el solo propósito de crear otro siempre me ha parecido desastrosa. El Departamento de Asuntos Indios no tenía por qué preocuparse. La maniobra de Kitchener era realmente cínica, ya que no tenía la intención de conceder poder a los árabes de Hejaz. Pero los británicos colmaron al emir de la Meca, Sherif Hussein, con oro y dejaron caer que si todo iba bien, tal vez podría haber realizado su sueño de ser el líder de los árabes.
El 5 de junio de 1916 comenzó la revuelta árabe. La Meca cayó inmediatamente en manos de los rebeldes, pero la principal guarnición turca en Medina resistió. El comandante turco, Fari Pasha, se negó a rendirse. Hasta que mis soldados estén enterrados bajo los escombros de Medina, en un manto carmesí de sangre y fuego, la bandera roja de los otomanos nunca se arriará de los torreones del castillo de Medina. El levantamiento no disfrutaba del apoyo popular. Pero los británicos contaban con un nombre allí mismo. T.E. Lawrence, un carismático oficial de 28 años agregado a las fuerzas del sheriff Hussein en Hejaz. Lawrence hablaba árabe. Supo ver dónde radicaba la fuerza de los árabes. Creo que una sola compañía de turcos atrincherada en un espacio abierto derrotaría a las tropas del sheriff. Su auténtico campo de competencia es la guerra de guerrillas. Dinamitarían una vía férrea, atacarían a una caravana, robarían camellos, mejor que nadie. Los turcos eran más vulnerables en sus extensas líneas de comunicación. Lawrence y los árabes se convirtieron en expertos saboteando el ferrocarril. Nuestro último objetivo era atacar el tren, y ello nos llevó 10 minutos con unas pérdidas por parte de ellos de 70 hombres. Mi botín fue una alfombra de oraciones Baluk de color rojo. Espero que suene tan divertido como lo fue. Fue la actuación más de aficionados al estilo de Buffalo Bill que se puede imaginar. Un alemán que viajaba en el tren vio el ataque de otra forma. La masa de beduinos entró en el vagón como salvajes, matando y saqueando. Podía notar cómo la sangre resbalaba por mi cuerpo, pero me dejaron en paz. A los ladrones solo les interesaba el saqueo. Tras haber matado a 40 hombres, mujeres y niños, tomaron al resto como cautivos. T.E. Lawrence adoptó la causa del nacionalismo árabe. Espero que la bandera turca desaparezca de Arabia. Me siento también por haber ayudado a formar una nueva nación y odio tanto a los turcos que ver cómo su propio pueblo se levanta contra ellos es muy gratificante. Lawrence vestía como un árabe. Le pidió a su madre que le ayudara con la ropa. Si ese pañuelo de seda con los patos plateados, utilizado por última vez como mantel, creo, aún existe, ¿podrías enviármelo? Tales cosas son difíciles de conseguir ahora. Capturar Jerusalén, que estaba en manos de los turcos, era un objetivo clave de los británicos en 1917. La conquista del puerto de Aqaba reforzaría la causa árabe para tener un papel en la campaña. Lawrence se dio cuenta de que todos los cañones de Aqaba apuntaban al mar. La ciudad estaba indefensa desde la retaguardia. Eso significaba recorrer 900 kilómetros cruzando el Hejaz en pleno verano. La marisma era un purgatorio. El sol se reflejaba en ella como en un espejo, como una llama amarilla cegando los ojos. Siete semanas después, las fuerzas árabes reaparecieron en las afueras de Aqaba, cogiendo a los turcos desprevenidos. La ciudad cayó 4 días después. El Oriente Medio estaba sorprendido.
El general Allenby, el comandante de las fuerzas británicas en la región, incluyó la revuelta árabe en su campaña de Jerusalén, reforzándola con blindados, apoyo aéreo, artillería y tropas coloniales. El 11 de diciembre de 1917, Allenby entró acompañado por sus oficiales a pie en Jerusalén, incluyendo a Lawrence. Los árabes descubrirían que habían ganado no el autogobierno, sino a unos nuevos amos. Lawrence siempre había sabido que los árabes de Hejaz solo eran un instrumento de la subversión británica, como admitiría mucho después. Los árabes vieron en mí a un agente libre del gobierno británico y me exigieron la confirmación de sus promesas escritas. Por ello tuve que unirme a la conspiración y asegurarles a los hombres su recompensa. Me sentía continua y amargamente avergonzado. De haber sido un consejero honrado de los árabes, les habría aconsejado que se fueran a su casa y no arriesgaran su vida luchando por esas cosas. Mientras Gran Bretaña apoyaba la subversión contra Turquía, el aliado de Alemania tenía su propio punto débil en la misma puerta: Irlanda. Gran Bretaña había prometido a Irlanda la autonomía, pero la Primera Guerra Mundial hizo que se pospusiera. 200.000 irlandeses, católicos y protestantes, lucharían por Gran Bretaña. Unos 30.000 morirían. Pero la hermandad de los republicanos irlandeses, los precursores del IRA, creían que las dificultades de Inglaterra constituían la oportunidad de Irlanda. Padraig Pearse vio que la guerra era una oportunidad para Irlanda para liberarse de la dominación británica. La guerra europea ha creado una crisis que podría contener, aunque de momento aún oculto, el momento por el que han estado esperando tantas generaciones. Queda por ver si ese momento se materializa, si tenemos la visión para verlo y el valor para hacerlo. Alemania, para muchos republicanos, siempre había sido un buen lugar para planear la revolución. Erskine Childers era famoso en Gran Bretaña, el país que pretendía minar. Su novela, El enigma de las arenas, un gran éxito de ventas, advertía a Gran Bretaña de los peligros que representaba la armada alemana. En julio de 1914, sus simpatías habían cambiado. Zarpó con su yate, el Asgard, para transportar armas. Fotografió la operación. Saliendo del puerto de Hamburgo con el Práctico. Navegando de vuelta a Irlanda. Su esposa y una amiga con 2 de los 900 fusiles que habían cogido en Alemania. Y la imagen después de que Childers hubiera atracado en el puerto de Dublín. La multitud los vitorea mientras las armas son transportadas en coches. Dos años después, las armas alemanas fueron utilizadas, cuando 1.600 revolucionarios irlandeses se levantaron en Dublín. Lunes de Pascua, 1916. Los del Sinn Féin ocupan las estaciones del ferrocarril, las oficinas de correos y otros lugares. Han bloqueado las calles cercanas a Stephens Green y disparan a cualquiera que vean vestido de caqui. Solíamos pensar que aquí, en Irlanda, nos habíamos librado de la guerra, pero no hay duda de que ahora está muy cercana. El momento que había estado esperando Padraig Pearse había llegado. Leyó la histórica proclamación de la República Irlandesa, un documento que reconocía el apoyo de los valientes aliados de Europa. ¿Quiénes eran esos valientes aliados y qué habían hecho? Hacía tiempo que Alemania consideraba la subversión en Irlanda como una forma de desestabilizar a Gran Bretaña.
En agosto de 1914, Sir Roger Casement, un republicano irlandés y en una época muy querido por el establishment británico, les proporcionó a los alemanes la oportunidad que estaban esperando. Le escribió al Kaiser haciéndole una oferta. Llamamos la atención de Su Majestad sobre el papel que necesariamente, aunque no abiertamente, Irlanda debe representar en este conflicto. Irlanda debe liberarse del control británico. Miles de irlandeses están preparados para jugar su papel en ayuda de la causa alemana, ya que la reconocen como suya. Casement partió hacia Berlín disfrazado y en el invierno de 1914 conoció a Arthur Zimmermann, el futuro ministro de Asuntos Exteriores y ahora al cargo de las operaciones subversivas de Alemania. Zimmermann quedó impresionado con Casement y empezó a preguntarse si una pequeña invasión de tropas alemanas en tierras irlandesas podría causarles grandes problemas a los británicos. Sus diplomáticos en Estados Unidos recaudaron fondos de la comunidad irlandesa en Nueva York. Se ha propuesto llevar a cabo la invasión con 25.000 soldados con 50.000 armas extra. Luego, sin duda alguna, le seguirá la colaboración de todos los irlandeses en el ejército británico. Hay una gran fricción entre irlandeses e ingleses en el norte de Francia. El levantamiento de Zimmermann tendría 4 elementos: la entrega de armas alemanas a los rebeldes irlandeses, el desembarco de una fuerza expedicionaria alemana en la costa oeste, los submarinos alemanes tomarían el puerto de Dublín, y una maniobra de distracción a base de bombardeos con cepelines en Londres. El alto mando alemán había perdido el interés y se negó a enviar una fuerza invasora. Pero en abril de 1916 tuvieron lugar los bombardeos de los cepelines. Un submarino fue enviado a la costa oeste y un barco cargado con 20.000 fusiles, 10 ametralladoras y 1 millón de balas zarpó con destino a Irlanda bajo el mando del capitán Karl Spindler. Apareciendo gradualmente del agua vimos la isla de Inistoscert, nuestro punto de encuentro. Antes de media hora tenía que aparecer el práctico. Pero los irlandeses lo esperaban 2 días después, por lo que los alemanes aguardaron en la bahía hasta que fueron localizados por una patrullera inglesa. El capitán Spindler hundió su barco antes de entregar las armas. Izamos la bandera naval alemana desafiando a los británicos. Luego hubo una explosión apagada. Vigas y astillas volaron por el aire. El Out se hundió con un agudo silbido. La esperanza de tener éxito de los rebeldes se hundió con las armas alemanas. Muchos rebeldes abandonaron el proyecto. Pero una dura minoría armada con los fusiles que Childers había traído de Hamburgo 2 años antes, decidió realizar un gesto simbólico de desafío. El lunes de Pascua de 1916 tomaron puntos clave de Dublín. Los británicos respondieron con ametralladoras y fuego de artillería y enviaron a 10.000 hombres de Inglaterra. Pocos dublineses lloraron el aplastamiento de la rebelión. Edward Phillips, cervecero de Guinness, convirtió las calderas en desuso en improvisados blindados para los británicos. Llamé a los militares y les ofrecí camiones que ellos aceptaron. Envié a buscar conductores que vivían cerca y todos se mostraron de acuerdo. Más de 1000 civiles se vieron pillados en el fuego cruzado. Y cuando los británicos capturaron a los rebeldes, la gente de Dublín les lanzaba verduras y vaciaba orinales sobre sus cabezas. Muchos tenían hijos o padres luchando en el frente occidental y les indignó la relación de los rebeldes con los alemanes. Pero los británicos cometieron un gran error. Perdieron su autoridad moral y transformaron el levantamiento del lunes de Pascua en la semilla del Estado irlandés.
Condenaron a muerte a los líderes del levantamiento, empezando con Pierce. Este admitió ante el tribunal. Pedí y acepté la ayuda alemana en forma de armas y una fuerza expedicionaria. Mi objetivo era conseguir la libertad de Irlanda. Durante 10 días, los hombres fueron llevados al patio de la cárcel de Kilmainham, donde fueron fusilados. James Connolly había recibido tales heridas en el levantamiento que tuvieron que fusilarle sentado. Dublín quedó en silencio cuando Gran Bretaña convirtió a 16 hombres en mártires. La gente que les había tirado verduras ahora los veía como héroes. Gran Bretaña convirtió el fracasado levantamiento en una causa nacional. El siguiente desafío de Zimmermann era de otra categoría. ¿Podría Alemania explotar la Revolución Rusa de marzo de 1917 para conseguir que Rusia abandonara la Primera Guerra Mundial? Casi todos los ingredientes estaban en su lugar. Un importante levantamiento civil, malestar entre las tropas en el frente y unos líderes sin poder eficaz en la retaguardia. A los alemanes solo les faltaba una pieza del rompecabezas, un líder carismático. Pero ya habían pensado en alguien. Vladimir Ilich Lenin era el líder de los bolcheviques, un pequeño grupo de extremistas radicales rusos. En los últimos 14 años habían pasado muchas horas planeando la revolución en cafeterías y celdas de prisiones. Cuando por fin llegó, les pilló desprevenidos. Stalin estaba en Siberia, Bukharin en Nueva York y Lenin en Zúrich. «Qué tortura es para nosotros», escribió Lenin, «permanecer sentados aquí en un momento como este». Sabía que los aliados no le dejarían viajar. La ruta más evidente era por Alemania y Suecia. Pero, ¿le dejaría pasar a Alemania? Los agentes alemanes hacía mucho tiempo que vigilaban a Lenin. Sabían que quería que su enemigo, Rusia, saliera de la guerra. La mayor virtud de Lenin es su talento organizativo. Posee una energía brutal e implacable. El punto de vista de Lenin es, no importa quién gane la guerra, es preferible la derrota de Rusia. La victoria sería peor. Zimmermann le aconsejó al Kaiser que permitiera el paso de Lenin. Ya que es en nuestro propio interés que la influencia del ala más radical de los revolucionarios rusos prevalezca, me parece aconsejable permitirle el paso. El Kaiser se aprovechó de Lenin tan cínicamente como Lenin utilizó al Kaiser, cada uno de ellos pensando que había sacado un mayor provecho del trato. El 10 de abril de 1917, Lenin, su esposa Nadizha Krupskaya y su antigua amante Inesa Arman subieron junto con otros bolcheviques al tren con destino a Alemania. El Kaiser paga el viaje, se mofaron sus rivales, los socialistas rusos. Os colgarán como espías alemanes. Lenin escuchaba sin dejar de sonreír. Mofaros tanto como queráis, dijo. Nosotros los bolcheviques barajaremos vuestras cartas y os fastidiaremos el juego. Para contrarrestar las acusaciones de trabajar para el enemigo, Lenin inventó la ficción de un tren sellado para conseguir el aislamiento total del mundo exterior. De hecho, el grupo viajó en un vagón normal en un tren que hizo numerosas paradas, tardando 4 días en cruzar Alemania. A pesar de que el tren paró en Berlín, no hay pruebas de que Lenin se entrevistara con ningún representante alemán. Sabía que los alemanes daban dinero a su partido bolchevique, pero evitaba cualquier contacto directo. La mayor ayuda que Alemania le prestó a la causa de Lenin fue ayudarle a volver a Rusia.
La noche que llegó a Petrogrado, Lenin se dirigió a la multitud. Algunos se mostraron hostiles. Deberíamos clavarle las bayonetas a un tipo como este. Debe de ser alemán. Pero Lenin fue ganando conversos, como vio la condesa Irina Skariatina. Lenin es un hombre calvo, terriblemente feo. Lleva un viejo y arrugado traje marrón. Habla sin ningún recurso oratorio, más parecido a un profesor universitario dando una conferencia. Pero lo que dice hace enloquecer a la gente. Y lo que decía era, poned fin a la guerra. Y con ello le ofrecía a la gente lo que quería y que el gobierno provisional no había sabido darle: paz, tierras y pan. Zimmermann contaba con agentes en Petrogrado que seguían los progresos de Lenin. La entrada de Lenin en Rusia ha sido un éxito. Está haciendo exactamente lo que deseábamos. Tal como esperaban los alemanes, las ideas de Lenin llegaron al frente. Los regimientos se han convertido en hordas de bastardos, celebrando reuniones dirigidas por los bolcheviques. La vida militar se ha paralizado. Los soldados quieren la paz, no importa cuáles sean las condiciones. Quieren volver a casa, trabajar la tierra y disfrutar de los resultados de la revolución. El 18 de junio de 1917 se filtró la noticia de que los alemanes secretamente financiaban a los bolcheviques. Lenin huyó de la ciudad disfrazado. Pero los bolcheviques contrarrestaron las afirmaciones de que Lenin era un espía utilizando prensas compradas con dinero alemán. Y se dispusieron a conseguir el apoyo de los obreros, ayudando a los radicales a crear la Guardia Roja. Lenin reapareció en la noche del 6 de noviembre de 1917, abandonando este piso franco y yendo al cuartel general de los bolcheviques. Sabía que debían tomar el poder ahora. No podemos esperar más. Podríamos perderlo todo. El gobierno se está tambaleando. Hay que darle el golpe de gracia. Retrasar la acción equivaldría a la muerte. El periodista John Reed estaba en el cuartel general. En el vestíbulo me he encontrado con algunos de los líderes bolcheviques. Uno me ha mostrado un revólver. Ha empezado el juego, me dijo, y vi que estaba pálido. Durante esa noche, los bolcheviques aseguraron puntos clave de Petrogrado sin apenas disparar un tiro. La ciudad se despertó para encontrar un nuevo orden mundial. Acabo de oír una noticia asombrosa. El gobierno provisional ha sido derrocado. Los telégrafos están zumbando con los decretos del nuevo gobierno bolchevique. Toda la tierra será transferida al pueblo. Lo primero que hicieron los bolcheviques fue sacar a Rusia de la guerra, liberando a los alemanes de una lucha agobiante en dos frentes. La apuesta alemana por Lenin había dado resultado. Los bolcheviques han provocado el acontecimiento más importante del siglo. Han licenciado a millones de soldados rusos, dejando las manos libres a los alemanes. Un baño de vapor espera a los aliados. La revolución y la subversión habían liberado a 44 divisiones alemanas para el frente occidental. Ahora Alemania tenía la oportunidad de ganar la Primera Guerra Mundial. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial, Alemania lanza una gran ofensiva en el frente occidental, pero sus alianzas empiezan a desmoronarse. Será una carrera entre la victoria y la derrota.